La adoración eucarística es para todos, para todo católico, tiene que ser el encuentro personal con Jesús resucitado. Y la adoración es simplemente estar con Jesús. Necesitas estar en adoración. La adoración para nosotros es algo que no es simplemente una cosa accesoria o superficial, sino que es imprescindible, es necesario. Es algo que necesitamos, porque si no, no conocemos realmente a Jesús. Y yo diría aún más que realmente la adoración es la gran y la nueva evangelización con la Eucaristía. Y cuando empiezas a vivir la Eucaristía de una manera intensa, sin prisa, pausadamente, y viendo el gran regalo que es que Jesús se ha hecho presente en la Eucaristía, pues necesitas estar un poquito más con Él y no nos sentimos realmente cerca de Él, y sobre todo de ver que Jesús sigue vivo porque está resucitado, sigue actuando y operando en nuestras vidas. Yo os invito también, en San Sebastián tenemos que activar esta primera capilla de adoración perpetua en una parroquia, pero nuestro gran deseo, nuestro ardiente deseo es que se puedan multiplicar las capillas de adoración perpetua en toda Barcelona y en toda Cataluña. Te alabamos, Señor, presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Tú en cada custodia estás en un trono de gloria. Y tú, Jesús, tocas nuestros corazones para hacernos instrumentos dóciles en tus manos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y queremos pedirte siempre que toques los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de todos aquellos que te necesitan ardientemente. Que María Santísima nos cubra con su manto maternal, ella que es corredentora y mediadora de todas las gracias, Reina de la Paz, Rosa Mística, que bendiga este proyecto, que nos llene de alegría y que ella misma nos traiga a su Hijo amado a nuestros corazones.